Bueno, en este momento quería compartirles un mensaje de la palabra de Dios y lo he titulado en esta noche con la autoestima por el piso. Lo había mirado en el tema del devocional. Aquellos que se conectan al devocional lo habíamos estado mirando. Habíamos mirado cómo Dios restaura, cómo Dios levanta, cómo Dios trae promesas a nuestra vida y unas promesas de victoria. Amén. Dios cumple, Dios es fiel, y aquello que te ha prometido, Él lo va a cumplir en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero hay un punto que quiero que analicemos, como lo hacíamos en la oración: la tierra de Canaán te entregaré, la promesa, te entregaré la tierra de Canaán. Eso es lo que dice el Señor, te entregaré. Y yo creo que todos acá hemos recibido promesas. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Amén. ¿Cuántos hemos recibido promesas de que el Señor dice, te levantaré y te entregaré tal vez un pueblo? Si tu anhelo es compartir la palabra de Dios, o tienes un sueño de un proyecto, no sé, un trabajo, un estudio, terminar una carrera, y el Señor dice, yo te lo entregaré. Dale, listo, está muy bien, hasta ahí vamos bien, está la promesa, pero hay un punto que tenemos que tener muy en cuenta, que es la conquista. Amén. Vamos a mirar esto porque la verdad es muy interesante. El Señor me hablaba en mi vida a través de esta situación, y es una realidad. Dios hace milagros, lo creemos que Dios tiene una mano poderosa, y que las guerras se ganan no por muchos carros de guerra, no por mucha fuerza, sino por la voluntad de Dios, porque Dios está peleando a tu lado. Amén. Tú eres el pueblo de Dios y Dios está batallando a tu lado. Amén. Pero cuando Dios le dice en el libro de Josué, y cuando les promete la tierra prometida, les dice, listo, vamos a la tierra prometida. Ahí está. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer ellos para llegar a la tierra prometida? ¿Se ha mirado? Tienen que batallar, tienen que pelear. Entonces hay un título que te quieres ganar, hay una carrera que quieres terminar, hay una casa que quieres lograr. Anhelo tener una casa, sí. El Señor dice, te la voy a entregar, yo te la voy a dar. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo digo, listo, dale. Hay una iglesia, quieres una iglesia, quieres que muchas multitudes te presten oídos al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dicen, sí, listo, pero te vas a tener que pelear. Y el pueblo de Israel tenía que enfrentarse con unos ejércitos numerosos. Y no era uno, ni dos. Eran pueblos guerreros. El pueblo de Israel era un pueblo que andaba de tiendas. ¿Cómo se dice la palabra? Andaba de un lado a otro. Ellos no estaban estables. Como nómadas, exactamente. No tenían armas. Eran un pueblo que andaba a duras penas, pues digamos, Dios les proveía la comida, los alimentos, pero no tenían armas. Y los pueblos que se enfrentaban, estaba mirando el tema de los filisteos, que los filisteos llegaron a la costa de lo que es Gaza, pero que eran unos pueblos un poco más avanzados, y tenían herramientas, ya tenían espadas, tenían unas herramientas con las cuales podían trabajar la tierra, y tenían herramientas que podían pelear. Y el pueblo de Israel no. Por eso cuando yo dice que fueron los espías y miraron la tierra, ¿qué dice? Fueron 2 espías. Y cuando llegaron, dice, 10 llegaron y dijeron, no, eso está difícil. Es verdad, la tierra está, pero realmente va a costar mucho. Porque miraron, y ellos, ¿cómo se miraron ellos? Se miraron pequeños, dice. Éramos como unos saltamontes pequeños. ¿A qué vamos con esto? El mensaje de esa noche es con la autoestima por el piso, y vamos a tratar el libro de Jueces, y vamos a mirar en un juez que se llama Gedeón. ¿Listo? Vamos a mirar cómo Dios levanta a este hombre, pero hay un proceso en su vida, porque el pensamiento que tenía Gedeón en su vida era un pensamiento tan pequeño, que él no se creía capaz de merecer nada en la vida. Y si usted lee la Biblia, él dice, él dice, soy de la tribu más pequeña, de la familia más pobre, y soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser que yo pueda libertar a Israel? O sea, todo lo que le había pasado, todas las situaciones que habían vivido, lo había marcado la sociedad a tal punto que él no tenía ninguna expectativa de él. No creía en nada. Estaba derrotado. Estaba un hombre totalmente derrotado. Cuando el pueblo de Dios le da a Dios la promesa, y vas a conquistar, y el pueblo con toda la fuerza, vamos a conquistar en el nombre del Señor. Y cuando se enfrenta con pueblos más grandes y tiene que comenzar a derrotarlos, tiene que comenzar a pelear, en algún momento se da cuenta que esas tribus son muy fuertes,
Y usted conoce la palabra de Dios y vienen muchos pueblos se levantan y comienzan a someter al pueblo de Dios. Y muchas culturas extrañas comienzan a meterse en la cultura del pueblo de Israel. Y los pensamientos que tenían de victoria en un momento, de que si íbamos a conquistar, comienzan a ser reemplazados por yo no puedo. Yo no puedo, no creo que sea posible. Leamos un poquito de la Biblia, Jueces 6.1, llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El pueblo de Israel fue llamado para conquistar la tierra. Haga de cuenta, aquí en el barrio, en el mejor barrio de la ciudad. Y cuando comenzaron a cometer errores, dice, Dios los entregó por 7 años en los madianitas. Cuando comenzaron a cometer errores, dice, que fueron desplazados a las cuevas. Aquellos que venían para conquistar, aquellos que venían para estar en la mejor tierra y la promesa que Dios les había dado, ahora terminan siendo desplazados y terminan viviendo en unas cuevas arrinconadas. Y uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Porque hay una palabra que Gedeón después le dice al Señor, ¿por qué pasa esto? Y vamos a mirar por qué pasó esto. Porque la promesa de Dios es, te entregaré la tierra que fluye leche y miel a tu descendencia, y tú te vas a levantar. Y esas promesas, vuelvo le digo, son promesas que Dios nos da. Te entregaré esta bendición. Bueno, pero ¿por qué no está la bendición? Porque la pregunta que le hace Gedeón a Dios es, ¿por qué si Jehová está conmigo, por qué nos pasa esto? ¿Por qué no disfrutamos de la leche y la miel? ¿Por qué estamos arrinconados? Dice que la palabra en el momento dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios los entregó. En una parte de la palabra de Dios miramos que cuando Dios le dice a los hijos de Israel que vayan y acaben con ciertos pueblos, ciertas naciones, para que no se mezclen las culturas y no aprendan de la idolatría y de eso, algunas tribus del pueblo de Israel no hicieron lo correcto, no acabaron con todo, sino que se dejaron unas cuantas personas, dice, y las esclavizaron y las utilizaron para algunas labores y pensaron que podían con eso. Pero esos pueblos se hicieron cada vez más fuertes y después terminaron doblegando a Israel. Aquí hay 2 puntos importantes y uno que lo compartíamos en la mañana que la verdad nos toca bastante. Nosotros no podemos muchas veces en nuestra vida pensar que ciertas circunstancias que nosotros estamos practicando en nuestra intimidad o en nuestra vida, podremos en algún momento con ello y tal vez podemos vencerlo. Tenemos que en un momento confiar en Cristo Jesús y exponerlo delante de Dios y no ocultarlo. El pueblo de Israel quiso alabar a Dios, quiso estar con Dios, pero al mismo tiempo quiso mezclarse un poco con la cultura. Dice la palabra de Dios que uno de los primeros mandatos que Dios le dio a Gedeón es, ve y destruye el altar que tiene tu padre. Hablamos de los israelitas, hablamos de un pueblo que sabía que tenía que adorar a su Dios, pero ¿por qué el padre de Gedeón se había hecho un altar? Y no era un altar a Dios, era un altar a un Dios extraño. ¿Qué pasó ahí? Uno dice, pero si era el pueblo de Dios, se había permitido en su vida, se había permitido en su cultura, en su casa, cosas que Dios no le había dicho que eran buenas. Entonces uno dice, pero ¿cómo pasa esto? Y no era cualquier altar, porque la Biblia dice que tomó 10 hombres para derrotarlo, para derribarlo, ese altar. Era un altar, no me imagino que era un altar de la estampita clásica que tiene la casa, la abuela en la casa y que la vamos a quitar. ¿Cómo sería ese altar tan impresionante? Se habían levantado altares en Israel a dioses extraños. Y luego se preguntan y dicen, ¿por qué nos pasa esto? La Biblia es muy clara en el capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo. Y esto nos lleva a un punto que quiero que tengamos muy en cuenta, que es un círculo vicioso. Yo miraba y decía, ¿qué es un círculo vicioso? Dice, un círculo vicioso es una acción constante que se repite de forma sistemática, donde aparecen los mismos patrones. Dice, esto perjudica a las empresas o a las personas que lo padecen. Un círculo vicioso es estar en lo mismo, levantarse y volver a caer en lo mismo, en la misma situación. Si usted lee el libro de Jueces, pasaron 14 jueces, y usted va a mirar que se levantaba un rey, alababan a Dios, gloria a Dios, vamos en la victoria. Este rey partía como pasó con Josué. Josué 110 años, partió con el Señor, partió toda su generación, y la generación nueva se olvidó de Dios. Y venía otro hombre valiente y se levantaba, y el pueblo volvía nuevamente a adorar a Dios, y Dios les daba victoria.
Moría este hombre que se levantaba, partía y otra vez volvía y caía en el pecado y volvía y seguía. Un círculo vicioso. No lo dejaba avanzar. El pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto 40 años cuando pudo haber llegado 40 días, pastor. 3 semanas. Pero estuvo 40 años en el desierto. ¿Cómo pasa esto? La Biblia es clara. Por la rebelión, por las situaciones que vivían dando vueltas. Y esto pasaba con esos pueblos. Y es lo que Dios quiere, sacarnos. No estés ahí, en esa situación. Vuelvo y le digo, Gedeón se dice, ¿por qué me pasa esto? Pero la pregunta, la respuesta es, porque te has levantado altares, has permitido que se levanten en tu vida altares a Baal, altares de adoración a dioses extraños. Y uno diría, no, hermano, perdón, pero yo no tengo altares. Pero tienes acciones, hay cosas que solo tú y Dios sabe. Cosas que se han levantado, que has permitido que se levanten. Mira que Gedeón dice que estaba guardando el trigo. Cuando viene el ángel y le habla, le dice, ve y quita el altar que tu padre ha hecho en tu casa. Ve y quita ese altar. Lo primero que el Señor nos llama para cuando queremos nosotros restaurar nuestras relaciones, quita eso de tu vida. El pastor nos compartía algo que la verdad es impresionante y nos demandaba santidad al Señor. Y uno dice, wow, ¿se puede santidad al Señor? Pero la Biblia nos demanda. No podemos estar un tiempo bien y un tiempo mal. No puedo estar sirviendo a la carne y al mismo tiempo sirviendo a Dios. Me estoy engañando y estoy entrando en el círculo vicioso. Va a llegar un momento en la vida que me voy a frustrar tanto porque no miro las bendiciones de la leche y la miel, que voy a decir, no, esto no tiene sentido. Y Dios me falló. Y tal vez Dios no falla. Y Dios nunca falla. Dios te dice, iglesia, despierta. Porque lo que lo llevaba a la cautividad al pueblo de Israel no era que Dios los había dejado. Era que el pueblo se había alejado de Dios. Amén. No, Dios no falla. Créanme en esto, iglesia. No falla. Las promesas están en un sí y en un amén. Se van a cumplir. Y Dios te dice, yo te las voy a entregar. Y te las entrego. Pero vas a tener que pelear. Vas a tener que pelear. Y miren algo que me llama mucho la atención en la palabra de Dios, que Dios le dice a Gedeón, ve y lucha como quien derrota a un solo hombre. El primer punto que Gedeón tenía que tener para poder vencer era a sí mismo. Porque realmente Dios le dice, hombre esforzado y valiente. Mirémoslo acá, exactamente como le dice el Señor. Le dice, varón esforzado y valiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y si Gedeón decía que era el más pequeño, la tribu más pequeña, del que menos esperaba. Y esto es impresionante porque él dice que Manasés significa en el olvido. La tribu Manasés, en el olvido, hasta de donde venía era algo muy pequeño. Pero Dios le dice hombre esforzado y valiente. ¿Por qué usted cree que Dios le dijo eso? ¿Porque Gedeón era hombre esforzado y valiente? ¿Usted qué opina? Mire que Gedeón, la Biblia dice que cuando Dios le habló, cuando primero va el profeta, después le habla al ángel, dice que él estaba escondido. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba escondido y estaba escondiendo el alimento. Y lo estaba haciendo en un lagar, dice. Y yo estaba mirando que era un lagar. Dice que el lagar es un lugar donde es como una fuente donde se colocan las uvas para pisarlas, para que salga el vino. Y dice que no lo estaba haciendo al aire libre, sino que lo estaba haciendo escondido, porque tenía miedo. Gedeón tenía miedo. Dios lo transforma en un hombre valiente, pero en el momento que lo encuentra como un hombre temeroso, como un hombre que está escondido, que tiene miedo. Cuando Dios le dice, hombre esforzado y valiente, es porque quiero que entienda que Dios ya conoce nuestro futuro. Y eso es impresionante. Dios no le estaba hablando a Gedeón como alguien que lo miraba ahí escondido, lo miraba como alguien de lo que él podía llegar a ser en la voluntad de Dios. Un hombre esforzado y valiente que traía la victoria al pueblo de Israel. Amén. Pero en ese momento no parecía. En ese momento no. Y eso que le pasaba con él es lo primero que tiene que derrotar. La primera batalla que usted tiene es internamente. La primera batalla que usted tiene no es contra la sociedad, no es contra el mundo. La primera batalla que usted tiene es con usted mismo, porque él mismo se creía. Nadie le dijo, yo no veo en la Biblia que alguien le haya dicho, ¿dónde estás, Gedeón, cobarde, no puedes? No, él respondió.
Y él respondió, sin que el ángel le diga algo, él dijo, yo soy el más pequeño de la tribu, de la familia, y soy el menor de la casa. Entonces él le respondió, dice, en el capítulo 6, versículo 15, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, que ya está en el olvido, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo lo voy a hacer? Imagínense ese pensamiento que tenía. Pero vuelvo y le digo, ¿por qué llegó ese pensamiento? ¿Por qué llegó a pensar eso, Gedeón? ¿Por qué llegó a pensar eso? ¿Y por qué llegaron a levantar altares a dioses extraños? Porque las naciones donde ellos estaban, que tenían que ser derrotadas en el nombre de Cristo Jesús, se crecieron, las dejaron que comiencen a avanzar y adoptaron sus culturas y adoptaron lo que ellos decían. Y le comenzaron a decir, el pueblo de Israel es cobarde, el pueblo de Israel no puede levantarse. El pueblo de Israel es muy cobarde y vendremos y nos comeremos todos sus alimentos. Y van a trabajar siempre para nosotros. Y la Biblia dice, y cada vez empobrecía más. Pero eso no fue nada de lo que Dios les había prometido. Ahorita que oraba Dani decía, Dios prometió la tierra. Y eso les prometió Dios. En ningún momento les prometió, van a ir a Canaán y van a ser esclavos de los amonitas, de los madianitas, y van a ser esclavos. Y los filisteos también los van a esclavizar y van a ser así por 40 años, luego 7 años, en ningún momento. La promesa fue muy clara, vas a ir y vas a conquistar la tierra que fluye leche y miel, y vas a conquistar con tu casa, tu nación. Pero entonces vuelvo y te digo, en el proceso del conquistar, en el proceso de llegar, en ese proceso vienen muchas circunstancias, son golpeados, y lo más tremendo es que pierden la esperanza, ya no confían, les da igual todo lo que ellos viven, ya están tan maltratados que lo único que piensan es escondamos el alimento, no hay nada más que hacer. Dice que subían, los madianitas subían, que eran como langostas, llegaban y se comían todo y los dejaban en la ruina, y así cada vez empobrecían más, dice. Imagínense esta palabra, empobrecían más, o sea que no solo estaban pobres, sino que cada vez que llegaba el enemigo, empobrecían más. Ellos cultivaban sus alimentos, decían vamos a cosecharlos, venía el enemigo y se les arrebataba. ¿No les ha pasado muchas veces cuando tienes dinero y vas a hacer algo y dices, no, se acabó, ya no tienes dinero? El enemigo viene y les quita hasta empobrecerlos. Por eso les digo, la primera batalla que él tenía era una batalla personal. Era una batalla de él, de comenzar a creer en Dios, comenzar a creer en lo que Dios podía hacer. Y algo que me sorprende es que Dios siempre utilizará esta manera, de levantar lo menos vil, como dice la palabra, lo más pequeño, para avergonzar a las naciones. Pero ¿cuántos están dispuestos a creerle? Ese es el desafío que Dios trae a nuestra vida. Yo tengo promesas para ti. Tengo promesas grandes, maravillosas. Mejor dicho, tu mente no te alcanzará a entender lo que yo tengo para ti. Si tú te amplías a pensar una gran bendición, dice Señor, yo tengo una bendición mucho más grande de lo que tú pienses. Mis pensamientos van mucho más allá. Pero ¿cuántos están dispuestos a pelearla? ¿Cuántos están dispuestos a pelearla? A batallarla. Mira que esto la verdad me sorprende porque, vuelvo y digo, la cultura, la sociedad, las situaciones de la vida comienzan a marcarte y comienzan a decirte eso. No puedes, no eres capaz. Y luego cuando alguien te va a hablar y te presenta un proyecto, te dice algo, tú dices, no, yo no voy. ¿Por qué? Yo no puedo. Pero ¿quién te dijo que no podías? Si Jehová está contigo, acuérdate, hombre esforzado y valiente. No, pero es que yo no puedo porque yo ya lo intenté las cosas y no salieron. ¿Entienden? Las circunstancias de la vida, vuelvo y digo, la primera persona que tienes que comenzar la batalla es contigo mismo, derrotar a ese primer hombre, declarar en Cristo Jesús, yo puedo tener la victoria en Cristo Jesús. Miren que para tener una transformación en Cristo Jesús, para comenzar a caminar en Cristo Jesús, tenemos que comenzar a adaptar la palabra de Dios, y no lo que nosotros pensamos, o lo que las circunstancias del mundo nos hace pensar. Y esto lo hablábamos con el hermano Mario, y la fe es para valientes. La fe es para valientes. El caminar en fe no es fácil.
No es fácil. Cada circunstancia que la vida te presenta y declarar en Cristo Jesús y volverte a levantar y luchar, y al otro día tal vez te caes y volverte a levantar en Cristo Jesús y seguir luchando hasta alcanzar las promesas, no es fácil. Es para valientes. No renunciar a los sueños, no renunciar a tus propósitos, sino seguir avanzando cada vez más. Amén. Quiero que tengamos muy en cuenta esto, porque vuelvo y te digo, si no estás firme en el camino del Señor, si no tomas las promesas, le dices, Señor, dame esas promesas, aviva el fuego, va a pasar lo que le pasó a Gedeón en ese momento. Vas a esconderte de la vida, vas a esconderte de las circunstancias, vas a comenzar a tener temor de la vida, del mundo, de lo que viene, y vas a estar escondido. Gedeón estaba escondido, y ahí llegó el Señor a decirte, ¿qué pasó, Gedeón? ¿Qué pasó? Tan bien que corrías, tan bien que avanzabas, cómo luchabas, cómo alzabas la voz de guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo esconderte? ¿Qué te hizo dudar de que yo no te iba a ayudar? ¿Qué te hizo dudar? Yo me imagino que Gedeón le puede haber dicho las circunstancias, el mundo, los problemas. Pero el Señor le dice, levántate, hombre esforzado y valiente. Y esta es la palabra que yo quiero que en esta noche ustedes la tomen. Tome la propia. Hombre esforzado y valiente. Andrés, Felipe, Carolina, como se llame. Mujer esforzada y valiente. Levántate. Jehová está contigo. Y vas a derrotar a aquellos que se levantan a comer tus alimentos. A aquellos que se levantan a bofetearte, a robarte. Vas a derribarlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es ahí como el Señor comienza a transformar la vida de este hombre. De un hombre, vuelvo a digo, un hombre pequeño. Pero Dios lo comienza a transformar. El primer punto que le da es ese. Derriba sus altares. Primero que todo, derriba aquellas cosas que sabes, que tú y Dios sabe que te están trayendo tropiezo. Nosotros sabemos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, sabemos qué es lo que nos está trayendo tropiezo, qué es lo que te trae tropiezo, qué es lo que no te deja avanzar, qué es lo que no te deja, qué es ese lastre, siempre yo le digo ese lastre, eso que en tu intimidad te abofetea, en tu intimidad, en tu habitación, qué es lo que te está estorbando. Derriba ese altar, eso no trae bendición, dice el Señor. Quita eso. Ese es el primer punto. Después de que el Señor le enseña y le dice, tienes que quitar esto, le dice, tienes que comenzar a restaurar. Porque en el mismo altar que fue derribado, Dios le dice, haz un sacrificio. Imagínate cómo es esto. Derriba lo que no viene de Dios. Pensamientos de muerte, de engaño, de mentira, de yo no puedo, de nada, de todo lo que el enemigo quiere colocar, derríbalos en el nombre de Cristo Jesús. Y luego ahí mismo levanta un altar para Dios de adoración. Y eso fue lo que hizo Gedeón. En ese mismo lugar levanta después un altar y ofrece un sacrificio a Dios. Entonces hay un cambio, cambia eso que la sociedad te dijo que eras, que no podías. Cambia lo que la sociedad, la familia, las situaciones, todo lo que el mundo quiso traerte, lo que Satanás te quiso traer. Vuelve a soñar. Hay un pasaje en la Biblia que dice, seremos como los que sueñan. Y es maravilloso. Volveremos a ser como los que sueñan. ¿Por qué? Porque en la cautividad, en los problemas, no hay sueños, la gente no tiene esperanza. El pueblo de Israel estaba tan cautivo, hace 7 años entregados. Imagínense esto. Vienen, trabajan un año, están esforzándose, o 6 meses, y la cosecha ya está lista para poder comer. Y dicen, vamos a comer, ya está lista la cosecha. Y viene el enemigo y les roba todo. ¿Cómo se podrían sentir ellos? Saciados de la vida, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cuántas veces lo intentaron? Se esforzaron y pelearon. Pero ahí está el Señor para traernos libertad. Ahí está Dios para traernos libertad, pero el primer punto es derriba aquello que no trae bendición. Es necesario que derribes aquello que lo hiciste cultura en tu vida y que no debía hacerse. La sociedad, las circunstancias, el mundo, la familia, tienes que derribar aquello que no trae bendición. Amén. El papá de Gedeón, te digo, era israelita y había levantado un altar de idolatría. Lo había levantado. Ten mucho cuidado con esto. Y después se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que a nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora
Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Esa es una pregunta que muchos de los cristianos nos podemos hacer. Muchas de las personas que conocen de Dios, y tengan mucho cuidado con esto. ¿Dónde estás? O sea, ¿por qué estás pasando la circunstancia que estás pasando si Dios está conmigo? Es lo que le dice Gedeón. ¿Dónde está el Dios que nuestros padres nos dijeron que nos iban a traer victoria? Y cuando estaban esclavizados y estaban en ese momento siendo maltratados y siendo golpeados. Y en vez de vivir en la tierra que fluye leche y miel, estaban metidos en unas cuevas, escondidos en unas cuevas como, perdón la expresión, como unos animalitos. Por eso él dice, ¿y dónde está el Dios? Miren lo que pasa, vuelvo y les digo, Dios no ha fallado. Dios jamás fallará. Dios es fiel en cumplir las promesas. Pero miren lo que dice la palabra, el pueblo se había alejado de Dios. Tenga mucho cuidado con esto. ¿Listo? Vuelvo y digo, lo que Dios hace en nuestra familia, como el pueblo de Israel, es examina tu corazón. Dios tiene cosas maravillosas, y Dios me lo dice a mi vida, y esto es sorprendente. Yo no te he fallado. Yo no te he fallado en ningún momento. Te dije que iba a estar contigo. Estaré contigo en todo lugar, dice el Señor. En los momentos de bendición, en los momentos alegres, en los momentos difíciles, estaré contigo. Y Dios lo ha cumplido. ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Cuántos saben que Dios ha estado con ustedes? ¿Ah? Pero entonces el Señor dice, pero hay cosas, hay circunstancias que necesitan ser cambiadas. En ningún momento la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba en victoria y adoraban a Dios. No, el pueblo de Israel se había desviado. Y Gedeón se excusa diciendo, no, ¿dónde está el Señor? No. Si Dios le hubiese podido responder de esa manera, imagino que Dios le dijo, pero mira Gedeón, ¿por qué levantaste esos altares? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué te olvidaste de clamar a mí? ¿Por qué te olvidaste de los pactos, de los compromisos que hiciste conmigo? Yo no me he olvidado, dice el Señor, yo los tengo. Tengo las cartas que tú me escribías con promesas desde hace 20 años, de hace 15 años. Las tengo intactas, dice el Señor. ¿Quién se olvidó de quién? ¿Dios se olvidó del pueblo? No, ningún momento. El pueblo se inclinó a cosas que no eran correctas. ¿Ven? Y esa es la respuesta que podría traerle Dios a Gedeón diciéndole, mira, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se apartaron. Por lo tanto es necesario examinar eso. Miren lo que pasa, hay un ejemplo muy clásico, Dios nos guarde y eso no pasará en la iglesia, lo descubro con la sangre de Cristo. A un esposo tiene su pareja, su matrimonio, se va a cometer errores, se va y fornica, adulteria, ¿no? Comete un adulterio. Después viene a la iglesia, dicen, ayúdenme a orar porque mi matrimonio se va a romper. Mi esposa se dio cuenta que le soy infiel, ayúdenme a orar. Pastor, ayúdenme a orar, grupo de oración. La pregunta es, ¿y quién te mandó allá? ¿Quién te mandó allá? ¿Quién te mandó a que cometas ese error? La carne es débil, sí. Hay consecuencias de las acciones. ¿Amén? El otro ejemplo que tengo de lo que nosotros mismos hacemos con nuestras propias acciones es el clásico ejemplo que pasa con el ICFES. Eso nos pasó en una ocasión. Una chica nos pedía, decía, oren por mí que voy a presentar el ICFES. Y quiero pasarlo, quiero con un buen puntaje para entrar a la universidad, listo, está muy bien. La pregunta correcta es, ¿estudiaste? No estudié. Entonces uno dice, vamos, si tú no estudias, obviamente, ¿qué va a pasar? No es que yo quiero en el Señor, quiero creer en los milagros. Sí, yo creo en los milagros. Pero vuelvo y te digo, la tierra que Dios les había prometido, que fluye leche y miel, estaba con unos hombres, estaba habitada. Y Dios fue muy claro. Hay unos hombres y tienen que ustedes poseerla. Y tienen que ustedes conquistarla. En ningún momento la Biblia dice, no, les vamos a entregar ahí, tomen aquí, vengan, pasen, coja este terreno, esto, lo otro. No, te va a costar y vas a esforzarte. Y yo estaré contigo, dice el Señor. Lo que le dice a Josué, yo estaré contigo en todo momento. Pero vas a tener que pelear, ¿listo? Vas a tener que pelear. ¿Amén? Yo le digo en este momento, ¿usted quiere alcanzar las promesas de Dios? ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser fácil terminar una carrera profesional, alcanzar un buen trabajo, tener una empresa? ¿Va a ser fácil? No, te va a costar. Vas a tener que luchar. ¿Amén? Pero Dios dice, pero yo no te dejaré, estaré contigo para que puedas alcanzar la victoria.
en todo momento. Entonces, el punto para poder seguir caminando en esto y comenzar a mirar cómo ese hombre que en un momento no se valoraba en nada, comienza cada vez a ser transformado, comenzamos a mirar. Primero, derriba el altar de lo que no conviene. Segundo, es edifica un altar para el Señor. Como les decía, comienza a edificar un altar para el Señor en tu espacio, en tu casa, en tu forma de vivir, en lo que comienzas a hacer. Comienza a adaptarte a lo que Dios quiere en tu vida. Comienza a quitar aquello que no trae bendición. Y yo sé que no es fácil, pero si tú te esfuerzas y vas a continuar, Dios te dará la victoria. Otro punto dice, confía en Dios. Dice en Jueces 7:12, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Otro punto que nos trae victoria es confía en Dios. La Biblia dice que el pueblo que se levantaba, que iba a pelear con Gedeón era un pueblo numeroso. Y Dios le dijo, no, vamos con más pocos. Porque si de pronto vienen y tienen la victoria, van a pensar que es por ellos. Mi confianza debe estar puesta en Dios. Es que es por mí. Por mí es que las cosas avanzan. No, dice el Señor, no es por ti. Yo te digo esto, no es por ti. Está muy bien, instrumento de bendición, muy bien que te esfuerzas, pero créeme que la victoria viene porque Dios la trae. Amén. Y eso fue lo que le dijo a Gedeón. Muy bien. Se ha levantado un pueblo grande, numeroso, vamos a pelear. Pero el Señor dice, Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Me va a decir que después digan, no, es que por mí. Es que las cosas avanzan es por mí. No, sí. Entonces decimos, gloria a Dios. Dios nos utiliza como instrumentos de bendición, pero toda la gloria debe ser para Dios. Otro punto que miramos dice, enfrenta tus temores. Y en ese punto de enfrenta tus temores dice, y los 3 escuadrones tocaron la trompeta y quebraron los cántaros, tomaron de la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Enfrenta tus situaciones. En un momento miramos a un Gedeón escondido, con miedo, temeroso, y acá ya miramos a un hombre que sale a la batalla, que pelea la batalla y que enfrenta la realidad. Amén. Miren cómo es. Un hombre escondido, eso es lo que se encuentra en el ángel cuando viene. Un hombre escondido, que no tiene autoestima de sí mismo, de lo peor que se cree, pues escondiendo su alimento. Después de un proceso, avanza y se encuentra con un hombre que enfrenta a la batalla, que enfrenta la realidad, que enfrenta la problemática. Amén. ¿Sí me entienden? Cuando usted está decidido en enfrentar la realidad y enfrentar cada situación que se presenta en su vida, usted no va a tener temor. Si usted tiene en su mente que no puede, que es difícil la vida, que ojalá no me pase nada, cuando llegue una situación se va a sentir tan inesperado de lo que le venga a su vida que lo puede derribar. Pero si usted es consciente y dice, estamos en un mundo y tenemos que pelear la batalla y tenemos que enfrentarnos, usted se va a parar firme y no va a tener temor a lo que pueda venir el día de mañana, sino que va a estar firme. ¿Amén? Quiero que tengamos cuenta de esto porque mire cómo la mentalidad de una persona que no tiene esperanza en sí mismo va a querer siempre esconderse de la economía, esconderse de los problemas, esconderse de las cosas, tener miedo, esconderse. Pero aquel, mire, como aquel que tiene una mente renovada en Cristo Jesús, que cambia, es aquel que va a enfrentar el problema. Bueno, el problema ya está, vamos a enfrentarlo y vamos a buscar cómo le solucionamos esto. Amén. Porque escondidos no vamos a poder hacer nada. Escondidos con miedo no vamos a poder hacerlo. Mire el problema que tiene, mire la dificultad y enfréntelo. Amén. Enfrente la situación que está pasando. El último punto que le dice, y es la promesa que Dios trae para el pueblo de Israel, cuando Josué iba a entrar a la conquista, le dice, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie te podrá derrotar mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte, valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Tremenda esa palabra, ¿no? Me dice, wow, qué tremendo. Es una palabra de bendición. Y el Señor dice, esfuérzate. Listo, la tierra está, vas a conquistarla. Como me decía el pastor el día de ayer, te coloca como un sacerdote para que tu casa, tu familia avancen, para que puedan alcanzar.
Pero ahí está la promesa. Yo estaré contigo. Esto dice el Señor, yo estaré contigo. Nadie te podrá derrotar mientras vivas, porque yo nunca te dejaré. Pero debes ser fuerte, iglesia, Ríos de Agua Viva. Debes ser fuerte y debes ser valiente. Dice, porque tú guiarás a este pueblo para que puedan poseer la tierra que yo les prometí a sus antepasados. La tierra de bendición. Se las voy a dar. Pero tienes que ser fuerte y valiente. Y mire que la palabra se repite en el versículo 6 de Jueces 1:5, 1:6 y 1:7, lo mismo. Sé fuerte y valiente. Y vuelve otra vez el Señor a decir, pero tienes que ser fuerte. Ese pero es como, pero tienes que esforzarte. Quieres alcanzarlo, vas a lograr. Yo estoy contigo, pero tienes que esforzarte. No es solo ser fuerte y valiente, sino que ahora es tu deber esforzarte y ser valiente. Obedeciendo, dice, a la palabra, creyendo en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que Dios trae para nuestra vida. Dios puede transformarte, Dios puede cambiarte, Dios puede darte esas promesas que te ha dicho. Pero el Señor dice, pero tienes que pelearlas. Tienes que pelearlas. El pastor dijo ayer algo que me sorprendió. Dios jamás te va a entregar algo así tan fácil. Y no porque no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer. Pero Dios sabe, Dios debe mirar qué hay en tu corazón. ¿De qué está hecho tu corazón? Y las circunstancias vienen en nuestra vida. Así que no tengas temor a la vida, no tengas temor a las circunstancias que vengan. Cada circunstancia el Señor permite para que Dios nos vaya formando. Amén. En ese momento yo los invito, iglesia, para que oremos un momentico. Digámosle al Señor que así como estuvo Gedeón en un momento de la vida, escondido por temor, por la sociedad, por las circunstancias de lo que le había pasado, no lo culpamos, sino que miramos que cada circunstancia que pasa en nuestra vida tal vez lamentablemente nos marca y nos hace perder la esperanza, nos hace perder en un momento la fe, la confianza en Dios. Tal vez las circunstancias que vivimos, tal vez las situaciones familiares, la economía, nos hacen dudar. Pero quiero que en ese momento le digamos como Gedeón, como Dios le decía a Gedeón, hombre esforzado y valiente, quiero que te levantes una vez más, porque tú vas a traer la victoria a tu hogar, tú vas a traer la victoria a tu casa, porque yo te he llamado, dice como Gedeón, para que tú des libertad a este pueblo, a tu casa, a tu familia. Te he colocado como estandarte, te he llamado porque en ti, dice el Señor, he mirado no lo que el hombre mira, no lo que tú ni siquiera piensas, que no soy capaz, tal vez no puedo. No, Dios dice, yo miro a un hombre esforzado y valiente, y contigo, dice el Señor, contigo derribaremos a los enemigos, y tú traerás victoria a tu hogar, traerás victoria a esta casa de Ríos de Agua Viva. Tú traerás victoria, pelearás las batallas porque yo estoy contigo. Pero es necesario que quites esos altares que se levantaron, no altares de idolatría, pero sí altares de pensamientos, de yo no puedo, de las cosas no funcionan bien. Quita todo lo que el enemigo te quiso colocar, porque la promesa es que te daría una tierra donde fluye leche y miel, donde tú estarías gozoso, estarías con riquezas, estarías con muchas bendiciones, y tal vez no las estás viviendo, pero el Señor dice, vamos a conquistarlas. Vamos a salir de esas cuevas escondidos, de temor, de miedo, y te vas a enfrentar a la vida, y te vas a enfrentar a cada circunstancia, y vas a derribarlos en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te clamamos, Señor, en este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos la fuerza, Señor, la valentía para poder derribar aquellas circunstancias, Señor, todo aquello que en algún momento nos impide alcanzar aquellas bendiciones, Señor, porque ciertamente tú eres fiel, Señor, y conforme has prometido, Señor, declaramos que tú nos darás. Pero aún te pedimos, Señor, para que tú cambies nuestra manera de pensar, que cambies nuestro pensamiento, aumenta nuestra fe, Señor, para poder conquistar. Tal vez le hemos creído a la sociedad, le hemos creído al mundo, le hemos creído tal vez a alguna circunstancia de la vida que pasó y nos marcó. Pero hoy te queremos decir, Señor, y queremos rendir todo eso delante de ti, Señor. Hoy creemos lo que tú dices, aceptamos hombres esforzados y valientes. Y yo declaro, Señor, en nombre de Cristo Jesús, que soy un hombre esforzado y valiente. Dilo, iglesia, decláralo en nombre de Cristo Jesús. Yo soy un hombre esforzado y valiente, y mis batallas las tendremos en victoria, porque Jehová es quien pelea por mí. Jehová es quien pelea por nuestra casa y nuestra familia. Por lo tanto, te damos gracias, Señor. Hoy colocamos nuestra vida delante de ti, Señor. Colocamos nuestros proyectos, todo lo que nos queda por vivir en tus manos. Ayúdanos, Señor, que seas tú obrando poderosamente,
Glorifícate, Padre, glorifícate, Señor, en medio de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos, Señor, que toda victoria, Señor, que toda bendición no viene, Señor, por nosotros, que toda bendición, Señor, viene porque tú la traes a nuestra vida, porque a ti te ha complacido amarnos, Señor, primero, porque a ti te ha complacido, Señor, levantarnos como esa nación grande, fuerte y poderosa. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tú levantas, Señor, nos levantas como esos guerreros, Señor, valientes, como esos guerreros, esas mujeres valientes, Señor, para poder, Señor, conquistar. Gracias, Padre. Hoy te damos toda la gloria, Señor, te exaltamos en este momento.